Bueno, listo, chicos. Buenas tardes. Bienvenidos a este viernes, bienvenidos a Deporte Total, Pasión Mundial. Hoy es viernes de deporte, viernes para pasarla bien, comenzamos el fin de semana. Bienvenido amigo youtubiente a este programa que hace las delicias de chicos grandes y medianos también. ¿No estoy hablando de la panza? Bienvenidos a Deporte Total, Pasión Mundial. Y aquí para comenzar este maravilloso programa pues tenemos a nuestros dos super mega guapos anfitriones. ¡Qué guapos están! Esto ahora con el fluido uno puede decir guapos sin que le digan nada, así que guapos. Le doy la bienvenida al señor Leonardo Sierra. ¿Cómo está, doctor Sierra? ¿Cómo está usted? Pose de victoria, sí, señor. ¿Todo bien? Pose de victoria. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo más de Deporte Total, Pasión Mundial. Bien, muy bien. Gracias a Dios, aquí trayendo toda la información deportiva de esta semana. Pero tiene como cara de dormidito hoy. Está como... los ojos. No, yo siempre soy despiertico, y más con el deporte, mucho más con el deporte para llevarle a todos ustedes. Bueno, muy bien. Ahora vamos con el personaje de la semana, nuestro queridísimo amigo Alejandro Garzón, que también le dicen megadigestión. O macrodigestión. Don Pato. Doctor Digestión, o Don Pato como le dice Leo, sí señor. Bienvenido. Pequeño Pato Jack. Pequeño Pato Jack. Bienvenido, señor Garzón, ¿cómo lo trata la vida? Muy bien, excelente como siempre acá conectado y siempre he dicho acá feliz de traer la información deportiva. No se me nota, pero en mi interior de verdad que estoy feliz siempre con esta sección deportiva. Bueno, pero sí. Bien en el fondo. Es que él es un hombre sigma, ¿no? Demuestra sus emociones, ¿no? Porque hay alfa, sigmas y beta, entonces él es sigma. Sí, es tipo... ¿Cómo se llama este último personaje de Keanu Reeves? El asesino este, ¿cómo es que es? No, se me olvida. La última película que salió él, donde sale matando a todo el mundo, hombre. No me he visto eso. Sí, claro, si es famosa, si ya por 4... John Wick. Por eso yo no me he visto eso. Bueno, está bien. Bueno, muy bien, comenzamos aquí. Alejo tiene ahí un halo de luz encima. Es la iluminación del Espíritu Santo que tiene ahí encima. Bueno. Es mi aura. Es Laura. Lo está atravesando. Está atravesando el aura, bueno. Adelante, Leo, ¿qué nos traes hoy? Bueno, vamos a comenzar. Hoy la mitad de nuestro programa va a ser basada en fútbol americano, ahí para darle gusto a nuestro querido amigo Nacho. Y vamos a empezar con otra parte del Super Bowl, con la espectacular presentación de Rihanna, donde también reveló su embarazo. Recordemos que en el informante habíamos hablado como de 4 cosas que de pronto o que quizás no sabía la gente o no sabíamos de ella, pero ahora nos vamos a centrar más en su presentación. ¿Cómo fue esta presentación de ella en el show del medio tiempo del Super Bowl? La cantante
Rihanna cautivó al público con su primera actuación en vivo ya después de más de 6 años fuera de los escenarios, y la presentación de ella fue una explosión de energía y éxitos durante el descanso del partido entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, que bueno, resultó lastimosamente para los que íbamos por los Eagles en la victoria de los Chiefs y el mejor amigo de Nacho Mahomes, y su segundo título de la Liga Nacional del Fútbol Americano en 4 temporadas. Ya van dos títulos de los Chiefs en 4 temporadas. Bueno, va bien, buenos números, va 50%, 4 temporadas, 2 títulos. Bueno, la actuación de Rihanna, que tuvo una audiencia estimada de 190 millones de espectadores, causó un gran revuelo en todas las redes sociales después de que la cantante anunciara la aparición de un invitado especial inesperado. Y es que en una reciente entrevista se le preguntó a Rihanna si habría alguna sorpresa durante esta presentación en el State Farm Stadium de Arizona. Y bueno, al preguntarle si habría alguna sorpresa en esta presentación, Rihanna respondió que estaba considerando la posibilidad de invitar a alguien, aunque no estaba segura todavía. Vale destacar que la cantante no había dado un espectáculo desde noviembre de 2016, fecha en que concluyó la gira de su último álbum llamado Anti. Entonces ella dio como una antesala de lo que iba a suceder o lo que iba a mostrar en este Super Bowl, en este descanso. Los seguidores de la cantante asumieron que se refería a uno de los muchos artistas con los que ella ha colaborado a lo largo de su exitosa carrera, cuando mencionó que estaba considerando traer a alguien para su presentación. Muchos también pensaron en la posibilidad de que fuera Jay-Z o Drake o también Eminem, fuera alguno de ellos que fuera su invitado sorpresa, lo que obviamente sería algo coherente con la tradición que viene trayendo estos espectáculos, una tradición de duetos, ¿no? Siempre invitan a alguien para estas presentaciones. Sin embargo, en ese momento nadie se dio cuenta de que ella en realidad estaba insinuando que estaba embarazada de su segundo hijo. Qué sorpresita la que tenía Rihanna. Aunque la cantante no estrenó nuevas canciones durante esta actuación en el Super Bowl del pasado domingo, su barriguita embarazada acaparó toda la atención de las redes sociales, toda la atención del mundo y obviamente de nuestro querido internet, nuestro querido international, porque obviamente 190 millones de personas es un poquito de personas. Bueno, ella entró vestida con un mono rojo confeccionado a medida por Lowe. Rihanna apareció en una de las plataformas flotantes que se elevaban por encima del público en su presentación en este Super Bowl. Mientras tanto, un grupo de bailarines enérgicos, así como Pompito siempre está los viernes enérgicos, vestidos completamente de blanco, se congregaron debajo de ella. Me equivoqué de foto porque saqué una en donde hay un Teletubby, pensé que se habían vestido de Teletubbies. No, bueno, perdón. Salieron vestidos de blanco, no, Teletubbies. Perdón. Si no hubiera sí, no. Bueno, sabrá usted disculpar, amigo youtubiente. Voy a ver si la enmiendo. Espere a ver un momentito. Sigan hablando, por favor. No dijeron eso, solo. Es que yo no había visto, estaba bien. Bueno, pues Rihanna de pronto parecía el Teletubby rojito, pero no. Los bailarines no salieron así vestidos, pero hubieran sido muy chistosos. Bueno, el público enloqueció cuando la cantante comenzó a interpretar Better Have My Money, un comienzo algo irónico, ¿no? Con esta canción sí se considera que no se le pagó por su actuación en el medio tiempo del Super Bowl. Bueno, mientras la artista de 34 años deslumbraba al público desde lo alto, sus bailarines, que no estaban vestidos de Teletubby, sino de blanco, estaban de blanco, actuaban con una velocidad vertiginosa debajo de ella, realizando una impresionante coreografía que obviamente mantuvieron durante toda la presentación allí en el Super Bowl. Rihanna repasó varios de sus éxitos más conocidos, incluyendo algunas de sus canciones
más bailables y más movidas, que las ha bailado Pompito obviamente, como Only Girl, esa es la que vas a bailar, esa es la que vas a bailar, Only Girl in the World, y también Where Have You Been. El espectáculo no decepcionó, incluso después de que la cantante bajara al suelo. Los fuegos artificiales se lanzaron por encima del estadio cuando la artista interpretó la eufórica canción llamada We Found Love. Entonces, mejor dicho, ay, sí, poséyeme, no, pero sí, todos eufóricos cuando cantó We Found Love. Bueno, aunque se rumoreaba, habían rumores de que la estrella del pop podía presentar algo de nueva música, alguna nueva canción, finalmente esto no sucedió. Bien, ahora sí, ya la tenemos. ¿Ahora sí? Disculpe, ahora sí ya puede hablar con propiedad de los bailarines blancos. Quiero ver que están los bailarines blancos. Sí, ya, lo pude enmendar el tema. Ya. No aparece, pero ahorita lo veo. Bueno. Claro que tampoco es que estén muy bien vestidos, ¿no? Los bailarines están una vaina rara ahí, pero bueno. Pues ni ella, porque de verdad sí se parece a ese Teletubby, hombre. Pues sin intención. Con cualquier cosa que salga, pues todo. Sí. Sí. Bueno, pero bueno, aunque no sacó nada nuevo, la decisión de utilizar su sólido catálogo, o sea, lo que ya ella tenía, sus éxitos que ya tenía, esto demostró ser un gran acierto para ella, ¿no? Bueno, Rihanna incluyó varios éxitos en una actuación de 13 minutos, lo habíamos hablado en el informante, ¿no? Que la actuación era de tan solo 13 minutos, una actuación muy corta en el medio tiempo, interpretando solo la primera estrofa o el estribillo de algunas de sus canciones como Rude Boy y Pour It Up. Fueron equilibradas con otras que no se conocen tanto o que no son tan famosas de Rihanna. Lo que resultó un poco decepcionante, o algo decepcionante, aparte del Teletubby, aparte del traje rojo, fue el hecho de que interpretó algunas de sus colaboraciones más famosas sin que los artistas acompañantes estuvieran presentes en el escenario mientras las cantaba. Obviamente, ¿no? Pues que cante algo que hizo con alguien más y que no esté la otra persona, pues obvio el público dice, no, yo quiero ver la otra persona. Bueno, y fue mientras interpretaba Run This Town, también All of the Lies y Will Throws. Y no se unieron a ella, obviamente, Jay-Z, que fue uno de los con los que hizo estas colaboraciones, y también el anteriormente Kanye West, ni el DJ Khaled, que también era uno de los con los que había hecho estas colaboraciones. Bueno, sin embargo, esta cuestión no importó mucho, ya que en este momento pues la atención de todo el mundo se centró en el invitado especial, totalmente inesperado y muy visible, porque sobresalía de su traje de Teletubby rojo, sobresalía el invitadito especial, que obviamente era su embarazo. Entonces, ya Pompo va a seguir porque ya hablé mucho yo, la gente quiere escuchar a Pompito, que está tan animado. Como siempre. Ese sí es el traje de los bailarines, ¿no? Sí, señor, ahí está el traje. Venga, ¿y quién fue el que le metió el gol a Rihanna? Yo no quería decirlo porque me toca responder, pero... Ojalá, porque donde yo hubiera sido, a mí no me toca responder, ella me mantiene, ella me mantiene al pelado, ¿no? Claro. Bueno, muy bien, Alejo. Bueno, en un principio hubo precisamente una confusión en las redes sociales cuando los fans comenzaron pues a especular sobre la aparente barriga de Rihanna. Muchos señalaron que pues la cantante siempre ha sido defensora del positivismo corporal y que podría simplemente estar mostrando pues su figura más corpulenta después de su primer embarazo. Aunque pues la pancita, así como lo dijo Leo de la estrella, fue evidente durante todo el espectáculo del Super Bowl, Rihanna no llamó tanto la atención
como lo hizo en el caso de Bill Jones en los MTV de 2011, donde pues dejó caer un micrófono, abrió su chaqueta y pues se acarició el vientre en este caso. Sin embargo, es que esa vez fue, oiga, pues que esa vez sí fue muy actuado lo de Bill Jones, porque como que, se me cayó el micrófono, ay, fue madre, no. Espere que para agacharme a recoger el micrófono que abrirme la chaqueta. Y ay, una barriga, ay, la vamos a acariciar, sí, ahí sí, muy bien. Literalmente fue algo así por ese estilo. No, eso fue muy chistoso. Sin embargo, pues a medida que pues avanzó la actuación de Rihanna el domingo, los espectadores comenzaron a, pues básicamente, a estar cada vez más convencidos de que pues estaba embarazada de nuevo, 9 meses después de que ella y su pareja, A$AP Rocky, diera la bienvenida a su primer hijo precisamente. Una hora después de que la actuación de Rihanna concluyera, mientras sus fans debatían en qué trimestre podría estar, sus representantes confirmaron oficialmente pues, la buena noticia, aunque algunos fans manifestaron su decepción por la posible postergación del esperado 9º álbum de estudio de Rihanna. La mayoría de las reacciones en las redes sociales fueron de felicitaciones. Y ahí está la respuesta de lo que preguntaba Nacho, ¿verdad? Su pareja A$AP Rocky. ¿A$AP Rocky qué? Si me preguntan quién es, sí, eso iba a decir yo. Es la pareja de Rihanna. Exacto, es la pareja sí. de Rihanna. Exacto, ¿quién es A$AP Rocky? La pareja de Rihanna. La pareja de Rihanna. Yo diría otra cosa, es un man muy de buenas y es la pareja de Rihanna. ¿Y eso qué? Yo no soy racista, pero a mí, negro ni la camiseta. Ay, hijo de puta, nos van a cancelar esta banda. No, digo que a mí las mujeres morenitas no me gustan. No, ya fue. Pero con Rihanna yo haría una excepción, la verdad. Con Rihanna bueno, yo haría muy una bien. excepción. No la sigan Señor Leonardo, en una frase cosificamos las mujeres, hablamos de racismo y segregación y discriminación. Tú, muy bien. Eso muy no bien. es racismo, hablar de los gustos. No, y sabe qué es lo peor, hermano, que yo lo apoyo. Yo estoy de acuerdo con usted exactamente. Eso no es racismo, son los gustos. Entonces, si a mí no me gustan los hombres, entonces, ay, no, pero ¿por qué no le gustan? Hay unas morenitas. Yo sí tengo que decir, hay unas Uno morenitas. tiene que respetar los gustos de las personas. Uno tiene que respetar los gustos de las personas. Sí, señor. Y el otro. En cualquier tema, cualquier cosa. Y ahora el otro diciendo que tiene unas morenitas ahí. Ay, Dios mío. No estoy diciendo que hay unas morenitas divinas, y más en el tema del espectáculo, cantantes y eso, hay muy buenas. Pero que no cosifique a la mujer, hermano. No, yo solamente estoy diciendo. Saúl, hermano. Bueno, ahora sí, en cuanto al espectáculo del medio tiempo, pues no hubo cambios de vestuario durante la actuación de Rihanna, y su banda de músicos parecía pequeña en comparación con la gran cantidad de bailarines energéticos que pues la acompañaban, ahí como estamos viendo en pantalla precisamente. A diferencia del espectáculo del año anterior, en el que pues Eminem se arrodilló en el escenario, la presentación de Rihanna fue distinta en cuanto a mensajes políticos, lo que podría resultar sorprendente para quienes recuerdan por qué la cantante rechazó la oportunidad de actuar en el Super Bowl en el pasado. Por ejemplo, en el año 2019, Rihanna confirmó a Vogue que había rechazado una invitación para actuar en el Super Bowl en solidaridad con Colin Kaepernick, creo que es la pronunciación correcta. Kaepernick, all right. Exacto, precisamente. El quarterback. No sé cómo se pronuncia. Pues se queda como así por dentro los miquitos con el. Yo quiero hacer un. Sí. Yo creo que Popo dijo, no sé qué quiso decir Leo, pero sí. Yo quiero hacer un llamado a nuestros youtubientes en este momento para que por favor a través de nuestro PayPal o nuestro Patreon puedan hacer sus donaciones para que paguemos un curso de inglés aquí para nosotros. Por favor, lo necesitamos. Lo necesitamos. Para nosotros necesitamos un curso de inglés para que ustedes ven que le está atravesando el rayo de luz. Por favor. Bueno, en este caso
Fuerte que desarrolló durante el himno nacional en protesta contra el racismo y la brutalidad policial, precisamente. La cantante pues había declarado, lo dijo y lo cito, simplemente no podía ser una vendida, así lo dijo él. Sin embargo, 4 años después, el gesto de arrodillarse pues es mucho más común, sobre todo después de la protesta de Black Lives Matter del 2020. La presencia de Rihanna en el Super Bowl podría ser una señal de su aprobación por los progresos realizados por la NFL en los últimos años. Y pues en general, los fans consideraron que la espera valió la pena con una salida de canciones que, según Rihanna, había bromeado a principios de semana, había pasado por 39 borradores antes de ser finalizada. La cantante incluso tuvo tiempo para promocionar su marca de cosméticos, retocando su maquillaje en mitad de la actuación, un momento que pues, se convirtió rápidamente en viral. Exactamente así como lo está haciendo Leo. Las bromas anuales sobre pues, el choque cultural entre los aficionados a la música pop y los del deporte estaban a su apogeo en las redes sociales y Rihanna también se unió a ellas. Antes del espectáculo, su marca de ropa fabricó camisetas con el lema "Concierto de Rihanna interrumpido por un partido de fútbol". Raro, pero da igual. Eso decía las camisetas. La modelo Cara Delevingne Qué genialidad, ¿no? Concierto ¿qué? Concierto de Rihanna interrumpido por un partido de fútbol. Partido de fútbol, raro, pero da igual. Sí, yo sigo, lo que les dije esta mañana es increíble. Yo no sé por qué nosotros deberíamos haber renunciado a este estudio de la comunicación y la publicidad, habiendo tanto genio por ahí, ¿no? Que hace tanta cosa, como es el lema de esa camiseta. En fin. Porque es tan grande esto que hay más cosas para hacer, entonces no, eso no es lo único. Bueno, sí, sí. Me encanta su visión hoy. Lo veo muy progre hoy, muy chévere, muy... Está bien, hermano. Claro. Esa es la actitud, Esa es la actitud, sí, señor. Bueno, Dice continúe. que se va a vomitar el patico este pato. No. Está rezando por la siguiente palabra que viene, que está en inglés también. No, solamente voy a decir que la modelo Cara, muy famosa, fue una de las asistentes que ¿Cara qué? ¿Cara qué? Cara... qué? ¿Cómo es el apellido? Cara... Fue una de las Ay, Dios mío. El nombre, la verdad, el apellido no lo sé pronunciar. Levin. Esa vaina. Bueno, fue una de Esa las vaina, de estas camisetas. Esa joda. En un hecho histórico, en el Super Bowl, 4 mujeres pilotos pues estuvieron a cargo del sobrevuelo militar que inauguró la jornada, formando un diamante en honor a las mujeres que han volado en la Marina de los Estados Unidos en los últimos 50 años. Eso sí es la verdad interesante y pues histórico. Además, la cantante, acá es donde se vienen a sumar cantantes, otros artistas, por ejemplo, la cantante Shakira, quien se presentó en el espectáculo de medio tiempo en la edición del 2020 junto a Jennifer López, le deseó buena suerte a Rihanna a través de sus redes sociales. Creo que estuvo bastante movido el domingo con respecto a eso, a ese tema. Perdón que te salpito. Cosa hablando de Shakira, entonces yo, no, Shaki. ¿Qué tal? Ese recuento de lo que fue la presentación de Rihanna en la mitad del Super Bowl. Pero nosotros vamos a seguir con fútbol americano, porque a mí me habían preguntado, un amigo mío me había preguntado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Tom Brady? ¿Qué es la vida del viejo Tom desde que se retiró? ¿Qué ha pasado con el viejo Tom? Le pregunta seguido, ¿no? El amigo. Sí, hay un amigo que todos los días viene, ¿qué ha pasado con Tom Brady? ¿Qué fue de Tom? Y digo, pero ¿por qué no me pregunta de fútbol soccer, no de América? Pero aquí traemos una particular petición que hizo nuestro amigo Tom Brady a Aaron Rodgers después de, obviamente, que se acabara el Super Bowl 2023. Y es que el destacado jugador de la NFL, Tom Brady,
quien es considerado por muchos, y en esos incluido Nacho, como el mejor jugador de la historia de la liga, ha pedido a su colega Aaron Rodgers que no se retire, ya que la NFL necesita grandes quarterbacks como él. ¿Ah? Tienen la petición que le hizo, ¿no? Que no él sí se fue, pero le dice a Rodgers que no se retire. Vean lo que dijo. Espero que no se retire. La liga necesita buenos quarterbacks y él es uno de los grandes. Por lo que si se retira será un día triste para la liga. Esto dijo Brady, quien el pasado 1 de febrero se retiró definitivamente del fútbol americano luego de 23 temporadas en la NFL. Esa es la petición de nuestro querido amigo Brady. Y Aaron Rodgers completó su 18ª temporada con los Green Bay Packers en 2022. El quarterback ha sido titular en 15 de esas temporadas, imagínense, 15 de esas temporadas, y ganó el Super Bowl. ¿Este cuál es, Nacho? ¿Este es 50, creo? El 50, si no estoy mal, sí. Creo que es el 50, XLV, creo que es 50. Sí, 50. Sí, listo. El Super Bowl número 50, precisamente con los Packers. Y no solo eso, sino que fue nombrado jugador más valioso de dicho partido. También bueno el Dr. Rodgers. A lo largo de su carrera, Rodgers ha obtenido 4 premios MVP de la temporada regular, lo que lo ubica en el segundo lugar en la lista de más premios, solo por detrás de los 5 que ganó Peyton Manning. Y al término de la temporada 2022, Rodgers, la verdad, se encuentra indeciso. Se encontraba indeciso entre retirarse o continuar jugando por una temporada más, ya sea con los Packers o con otro equipo, ¿no? Él dijo que tomaría unos días en la oscuridad, sí, dijo. Así, voy a tomar unos días en la oscuridad para tomar una decisión. ¿Sabe qué me hizo recordar esa cuando dijo eso? No. Pues a Nacho. Nacho diría eso. Voy a tomar unos días en la oscuridad para tomar una decisión. Sí, esa sería una frase mía, la verdad, sí. Sí, pues a mí me parece un poco ridícula la postura de Brady, o sea, ¿para qué le dice al otro que no se retire? Pues no se retire usted, hermano. Claro, lo que pasa es que le fue tan mal, le fue mal en esta última temporada, le fue mal, entonces... Quedó peor. Yo creo que Brady dijo, ¿para qué volví? Se debió haber arrepentido, sí. Yo creo que le pegó muy duro también la separación con Giselle, o sea, fue como una vaina como una pataleta de él, ¿no? La verdad, él debería haber sabido que no estaba... yo admiro al tipo, sí, yo lo admiro, es genial, pero hay cosas que son cosas, ¿no? Entonces el equipo no estaba bien, él no estaba bien... Es que el día tiene que llegar. Es como Chris. Chris cuando tenga 50 años va a seguir teniendo cero cuerpo atlético, físico, pero obvio tiene que entender que ya no va a estar para jugar fútbol a alto nivel. O sea, algún día se tiene que retirar, ¿no? Estas leyendas, estos deportistas. Y Brady debió haber entendido eso, pero no. Y lo intentó una vez más. Sí. Rodgers ha pasado 18 años con los Green Bay Packers siendo titular en esos, o sea, 18 años y en 15 de ellos titular. Ganó el Super Bowl 50, jugador más valioso. No. Es un buen quarterback, es muy antipático, pero es un buen quarterback. Es como un Messi, no, es que Messi es ya del fútbol americano. No. Eso iba a preguntar, de casualidad, ¿no es argentino? No, el tipo es gringo, pero no, es que Messi es la hipérbole de lo antipático, no, este es como muy creído, como... por eso también. Sí, pero no tanto como Messi, ¿no? Es que esos son escalas ya universales las de Messi. El pigmeo ya ha alcanzado, es indirectamente proporcional a su tamaño. Correcto. El ego de Messi es indirectamente proporcional a su tamaño, exacto. Exactamente. Vea, Brady, quien ha ganado 7 anillos, ¿no?, de Super Bowl, elogió a Rodgers como el último representante de su generación, que todavía tiene mucho que aportar a la NFL, lo que ejemplificó con la manera en que superó una fractura en un dedo de la mano derecha. Vea, Rodgers también ha superado fracturas
duras, en un dedo de la mano derecha, vea pues. Pero Pompito, el Patico Jack nos va a seguir contando sobre esta nota de Tom Brady y Aaron Rodgers. Pero hay algo que destacó Tom Brady y es que él dijo, es admirable la forma en que manejo la situación de esta temporada. Se fracturó el pulgar este año y sin embargo jugó de manera tremenda. Podría ver a medida que se recuperaba lo increíblemente talentoso que es y todo lo que aún tiene por dar. Eso fue alguna de las palabras que dijo Brady, aunque pues Rodgers es considerado el último representante de la generación de mariscales de campo que pues básicamente dominaron la liga en las 2 primeras décadas del siglo. Brady también destacó que pues, hay jóvenes promedios como en este caso Patrick Mahomes. Está loco, Un amigo de Nacho. Está loco, Patrick Brady. Mahomes. Loco, no sé de dónde saca esas cosas, Brady, pero bueno. Pero vea, hay más, mire, hay más, Nacho. Sí, aparte pues, de estos dos también está Josh Allen y Joe Burrow que pues dan esperanza a la NFL del futuro. Y concluyó diciendo que pues espero que tipos como Patrick y Jalen puedan jugar por mucho tiempo lo mismo que Josh y Joe. Son tremendos quarterbacks que aportan tanto, por eso los miramos y creemos que aún tienen mucho por dar. Esas fueron las palabras que concluyó Brady. Y pues otro hecho importante a destacar es que pues, recientemente se llevó a cabo precisamente el Super Bowl 2023 en el State Farm Stadium de los Kansas City Chiefs. Resultaron pues básicamente victoriosos y pues Patrick Mahomes lideró precisamente al equipo obteniendo su segundo anillo en la NFL. Y ahí es donde Nacho dice, ¿por qué me lo tienen que repetir? Sí, ya, basta, hombre, no me digan más ese Mahomes. No. Mahomes ganó su segundo anillo, no, sí, Nacho. Y lo peor es que el tipo es muy bueno, la verdad es que es muy bueno. Sí, el tipo como que juega bien, pero claro, si no jugara bien, Brady no le diría, no, Claro. Usted que se va varios años porque eso va a ser grande al fútbol americano. Pero es verdad, no se hubiera retirado. Es que la paró retirándose y volviendo. ¿No? Lo que no debió hacer fue retirarse ya. Claro, seguir. exacto, hubiera seguido a ver qué pasa. Eso de irse y volver estuvo complicado. Eso lo hizo quedar mal para volver a retirarse ahora. No sé, estuvo raro la cosa. Eso estuvo raro, pero bueno, vamos a ver qué sigue pasando con nuestro amigo Tom Brady y con el fútbol americano, que ya vamos a dejar de un lado porque nos vamos a meter ahora en el tenis, y algo, es que vean que esto es paradójico, porque vamos a hablar de la humildad de Carlos Alcaraz, que es un tenista español, en el ATP 250 de Buenos Aires. O sea, la humildad de alguien en una tierra donde no son tan humildes. Ajá. De hecho, usted sabe que el Real Diccionario de la Academia Española Argentina ya no tiene la palabra humildad. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de ser humilde? La desconocen. Exacto. ¿Qué significa? Ya no saben qué significa eso. Está atacando un monstruo. Ah, no, un zancudo chiquitico. Está atacando. Debe ser argentino el zancudo. Debe ser un pipero. Me está diciendo anda para allá. Uy, no. Como estos días. Y una cosa dije, no, un colega de nosotros que no me cae muy bien porque es culé y parece que es argentino, pero no, es colombiano. Es de Bucaramanga, mano. Mi hijo estaba hablando del partido del Farsa contra el Manchester United, que se jugó de la Europa League. Buen partido. Entonces quedó 2-2. Se iba a referir al 9, al holandés que está jugando en el Manchester United, con el que fue lo de anda para allá. Entonces llegó y dijo, ay, es más fácil decirle anda para allá que pronunciar el nombre. Entonces se mofa eso, ay no, anda para allá, no. Pues porque lo dijo su ídolo, su pigmento, el pigmeo ese entonces. ¿No? Bueno, vamos a hablar de esto, del tenis, porque Carlos Alcaraz, el tenista clasificado como el segundo mejor del mundo en la actualidad, ganó su partido de octavos de final en el Argentina Open contra el jugador serbio Laslo Dere, que está clasificado en el puesto 57 por un marcador de 6-2, 4-6 y 6-2. Este torneo marcó el comienzo tardío en la temporada para el jugador de Murcia,
que en la pista central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, Alcaraz demostró su mejor tenis y recibió el apoyo y ovaciones del público argentino durante el partido, que se extendió por 2 horas y un minuto, o sea, poco más de 2 horas, 2 horas y un minutico. El tenista de 19 años y ex número 1 del mundo, recordemos, volvió a jugar en la cancha después de 107 días desde su último partido oficial en los cuartos de final del Masters 1000 de París. En la emblemática pista de la ciudad de Buenos Aires, el jugador tuvo altibajos en sus desempeños sobre el polvo de ladrillo o sobre la arcilla, como ustedes prefieran decirle. Carlos Alcaraz, con 6 títulos en su carrera, él ganó UMAC en 2021, ganó en Río de Janeiro en 2022 y los Masters 1000 de Miami, Barcelona, Madrid y obviamente el Australian Open, no, el US Open, el último Grand Slam de la temporada, que lo ganó el año pasado. Él no solo iniciará su temporada actual en Buenos Aires, sino que también buscará a toda costa ganar el torneo argentino, que recordemos que ya es el 2 del mundo y ya no puede dar más ventaja, ya dio mucha papaya, ya dio mucha ventaja con la lesión y no presentándose al Australian Open. Bueno, durante el partido, Carlos Alcaraz mostró una gran variedad de golpes y logró ganar el primer set de manera cómoda por 6-2 en tan solo 30 minutos, o sea, el primer set fue un baile de Alcaraz a Dere. A pesar de las molestias musculares de Dere, imagínense, Dere tenía molestias musculares, parecía que el partido terminaría muy rápido, terminaría rápidamente. Sin embargo, el jugador serbio se recuperó y, aprovechando los errores del número 2 del mundo, ganó el segundo set sorpresivamente por un ajustado 6-4. Durante todo el partido, el juez principal ecuatoriano Jimmy Pino Argote estuvo en disputa constante con los jugadores. Un juez que no sabe que a los que va a ver la gente son a los jugadores y no hay sí, es que así pasa. Y en el fútbol también hay algunos árbitros que creen que son las figuras. Ay, mírenme a mí. No, la gente va a saber a los jugadores. Inclusive la gente chifla a los árbitros cuando cambian. Claro, claro. Yo acuerdo, yo la vez que ya al estadio y salen a calentar y todo, y yo, oiga, ¿por qué no chiflan? No, tía, yo no sé chiflar, entonces yo no era. ¿En Pompito sabe chiflar? No, tampoco. ¿No? Con los cachetotes y no sabe chiflar. No. Desde que sí sabía. No, yo tampoco, yo no sé chiflar. ¿Y hay algunas mujeres que chiflan? Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Uno ahí siente que, bueno, no digo porque, están cosificando. Entonces Jimmy Pino Argote, el árbitro, el principal, estuvo en disputa constante con los jugadores, y en el tercer set Carlos Alcaraz se recuperó también la soltura de sus golpes y logró imponerse por un 6-2 final, o sea, otro 6-2, igual que en el primer set. Bueno, y al final del partido el tenista español celebró, como siempre celebra al Carlitos Alcaraz, con un puño apretado, celebró su victoria. Hice mucha fuerza. Pues estuvo bueno el partido entonces. Estuvo bueno además porque imagínense, está iniciando su temporada 2023 Alcaraz, que era el número 1 del mundo después de la lesión, y lo inicia en un torneo menor, en un torneo 250 aquí en Sudamérica, en Argentina. Entonces va bien la cosa, y pues estuvo bueno porque Laszlo Dere no se venció y le arrebató el segundo set, entonces no estuvo tan fácil, fue muy buen partido, eso sí, es verdad. Bueno, en los cuartos de final del torneo, Carlitos Alcaraz se enfrentará al jugador serbio, otro serbio, Dusan Lajovic, Dusan Lajovic, que está clasificado en el puesto 90 del ranking, pero no hay que confiarse de eso. En una calurosa jornada en Buenos Aires, Lajovic venció, alguien aquí sabe que sí está haciendo mucho calor por esos lados del sur. Lajovic venció al jugador local, ¿sí o no, Nacho? Sí, pero hoy se desató una tormenta. Ayer estábamos en 40 grados, yo ya en 13, es increíble. ¿Sabe cómo quedé yo? Confundido, y mis gatos peor, no saben qué hacer.
No, confundido, no, congelado, porque después de 40 grados y Sí, ahora sí. 13, no. Claro, si yo me acosté meramente con una sábana. ¿Sabe cómo estaba a las 4 de la mañana? Sí. Congelado. Congelado, eso Y no. eso me hace acordar de alguna vez que yo fui a La Vega y me hicieron lo mismo. Yo quedé congelado porque no me prestaron cobijas, Nacho. Nacho, no vayas con alguien que no te presta cobijas, Sí, porque no. se enrolla todo como un envuelto cachetón y no presta las cobijas. Entonces, Eso no es de anfitriones. Si uno lo invitan a la casa, provéanle cobijas, pero es que hay. Claro, es que ya habían hecho la provisión de cobijas para los dos, pero alguien ahí parecía un envuelto enrollado en las cobijas y no prestó. Pero bueno. Bueno, yo Pues cuando voy de paseo suelo ir con pareja, así voy arrunchadito. No me preocupa eso. Pero esa vez no me podía arronchar porque Sí. no me gustan los ronchones. Entonces no me podía arronchar. Sí, uno Y- si se hubiera arrunchado en ese momento le hubieran dado ronchas después. No. Y donde de pronto hubiera querido arroncharme no se podía porque había una vigilancia muy férrea. Había una vigilancia en el ángulo preciso, entonces no se podía. No se podía. Yo creo que esa señora no durmió esa noche. Parecía peor que prisión de Eso parecía peor que Guantánamo. Bueno, no le digo todo, peor que Guantánamo. Pues, esa señora no durmió esa noche. Ay, no, este muchacho no se vaya a pasar allá en otro país. Bueno, las cosas que tiene que vivir uno. Pero bueno, en esta calurosa jornada, Lajovic, que es el próximo rival de Alcaraz, venció al jugador, a uno de los locales, Camilo Hugo Carabelli, clasificado en el puesto número 127. Lo venció por 6-3 y 6-1 en un partido que duró 1 hora y 41 minutos. Tampoco estuvo largo este partido de Lajovic contra Carabelli. Continúa, mi querido Pompito Patico Jack, querido Patico Jack. Bueno, antes de enfrentarse, creo que la pronunciación es DG. Oiga, Stepo, venga, Nacho, ¿será que cuando yo estoy acá hablando, en qué estará pensando Pompo? No sé, en comida. Yo no me escucha. Acabo de pronunciar ese nombre como 10 veces en la parte mía. Estaba pensando en lo de la arrunchada, hermano. Y llega y dice, ay, ¿cómo se pronunciará eso? ¿Cómo se pronuncia? ¿Le puedo pegar en los cachetes, Nacho? Por supuesto, hermano. Dele su tunda pues cachetón. yo no soy zurdo, toca con la derecha. Lo que pasa es que también estoy teniendo retraso en la señal, entonces por eso. Claro. El delay. Está retrasado. Bueno, yo sí lo sabía desde la universidad, pero eso se lo pasamos. Ay, Dios mío. Bueno. Dele. Antes de enfrentarme, pues. ¿Cómo? No, es que me voy. Nacho, ¿tú me escuchas? No, es que. Sí, yo escucho bien. En mi caso, es mi internet. Voy a respirar profundo. Mi pequeño Jack. Espera que tenemos un mensaje, pequeño Jack. Bueno, espere, ya leemos el mensaje. Mi querido Jack, mi pequeño Jack Hunter, se pronuncia Dere. Es como si no estuviera la J, Dere. ¿Oyestes o no oyestes? Tenemos un mensaje ahí de Alfa que nos dice descenso, quita de títulos, resta de puntos y segunda división. Pero es imposible porque el Barcelona no le van a hacer nada y solo se la agarran con la Juventus. Ya vamos para allá, Alfa. Déjanos salir del tenis que ya vamos para allá. Y ya vamos, Alfa, muchas gracias por tu comentario. Un saludo para Alfa, donde quieras que te encuentres en el mundo. Un saludito y exactamente vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a cerrar con este hermoso y rico y bonito escándalo que tanto nos pone felices a los que... Ahí sí quedó peor que lo de Piqué, ¿no? Esa vaina. Bueno, dale, Alejo, termina de asesinar la nota. Con eso, Alfa, y vamos a leer otra vez el comentario de Alfa. Y ahí con la nota vamos complementando todo. Mil gracias, Alfa, por escucharnos. Muy bien. Colócanos desde dónde, desde qué país, ciudad, corregimiento, pueblo nos ves en el mundo. O prisión, manicomio, no sé dónde esté. Donde esté, en cualquier parte acá nos puede escuchar cualquier persona
que para eso nosotros somos incluyentes. ¡Ya! Incluyente sin la E. Bueno, Alejandro, termina de asesinar la nota, Alejandro, por favor, ya. Acaba con la agonía de la nota. Alejo ya me volvió nada. Carlos Alcaraz fue pues a entrenar a una de las canchas de Buenos Aires Lawn Tennis. Sin embargo, cuando llegó, la cancha que le había asignado aún no estaba lista debido a que algunos jugadores acababan de terminar su práctica. A pesar de esto, pues Alcaraz decidió ayudar al personal del lugar y él mismo se encargó de barrer las líneas de las canchas mientras pues Tony Cascales pasaba básicamente la rastra. En la jornada... Ese es el gesto de humildad. Ese es el gesto de humildad del Alcaraz. De manos de otro, man dice, ya, barran las líneas. ¿Yo qué voy a hacer eso? Sí, fui hace poco número del mundo y ahora soy el número 2 del mundo. De manos de otro, ¿no? Pero no, él se puso a barrer, humildito, sencillito. ¿Sí? Esa es la humildad que necesitamos en el mundo. Exacto. Sigue, querido Jack Harper. Otro jugador no lo hace, se espera que terminen y ya. Exacto. Otro espera que le barran la cancha, pero no, el man se puso la 10, como se dice. Se colocó la 10 y dijo, venga, yo barro esta vaina para entrenar bien bacano. Chévere. De Carlitos Alcaraz, pues me cae bien Carlitos Alcaraz. Es que así vale la pena, es una persona que hace ejemplo, ¿no? Da ejemplo. Exactamente. Sí, señor. Bueno, en la jornada vespertina del torneo, el jugador argentino Thomas Etcheverry, clasificado en el puesto 82 del ranking, se enfrentó al español Roberto Carvalles Baena, clasificado en el puesto 76. Después de 2 horas y 3 minutos de juego, Etcheverry logró vencer a su rival por un 4-6, 6-1 y un 6-2. En los cuartos de final, Etcheverry pues, mediría al jugador británico Cameron Norrie, clasificado en el puesto 12 del ranking, y segundo... me hace reír. Uno aguantando aquí la risa y Pacho no hace reír. No, si me pronuncio mal el nombre no importa porque pues igualmente lo mismo. No. Sigue, sinceramente nada, lo mismo. Lo mismo porque pues, hay países en los cuales es muy difícil pronunciar nombres y ha pasado en muchos programas, en los comentaristas también les ha pasado. Claro, no pasa nada. No, pero yo no me estoy riendo de la pronunciación de eso, me estoy riendo de unos mensajes que nos están llegando acá por interno saludándolos. Ahora les digo. Pero no es de eso. No, precisamente un partido. ¿Cómo? Hágale, viejo, hágale. Pensando que si era eso. No, un partido. Ay, pero habla usted o hablo yo. No, hágale, pero hable, es que no habla, No organizó un partido maratónico de 3 horas contra el jugador local Facundo Díaz Acosta, clasificado en el puesto 191 del ranking por un 4-6, 7-5 y un 7-6. Básicamente, el torneo continuará pues con los octavos de final el jueves, donde se enfrentarán pues al austriaco Dominic Teams 99 contra el peruano Juan Pablo Varillas, que está en el 101, el local Francisco, creo que la pronunciación es Cerúndolo, del puesto 30, contra el español Cerúndolo, eso. Contra el español Jaume Murran del puesto 67, el italiano Lorenzo Musetti del puesto 20 frente al argentino Pedro Cachín en el puesto 68 y el anfitrión Diego, creo que es Schwarzman. Sí, señor. Puesto 32 en el español Bernabe Zapata en el puesto 74. El abierto de... Oiga, Popis, no, que yo iba a decir que si ve como en el polvo de ladrillo las diferencias del ranking no importa tanto, porque ve a Cameron Norrie, que es uno de los buenos que estaba en el top 10 hasta hace poco, está 12 del mundo, es uno de los duros del tenis. Todo
todo lo que bregó para ganar el partido a Facundo Díaz, que es 191 en el ranking, o sea, le tocó irse a 3 sets para ganarle, algo que uno, o sea, en la previa uno dice, no, Norrie le gana muy fácil a Facundo Díaz Acosta, y no, tuvo que 3 sets, y aparte, uno de ellos se fue a tiebreak. Y lo otro, mire Dominic Thiem hasta donde ha caído el austríaco 99 del mundo, cuando estuvo entre los 3 primeros del ranking mundial. Recordemos, ya ganó un Grand Slam, ganó un US Open, pero que tuvo una lesión, tuvo una operación en la muñeca y hasta ahora se está recuperando, y por eso también van a estos torneos 250 para recuperarse, lo mismo que está haciendo Carlos Alcaraz. Y es que en el polvo ladrillo pica menos rápido la pelota, ¿no? Es más lento el juego. Exactamente. Hay como que se iguala casi todo. Como que no importa si tú eres el 500 del mundo y vas contra el 3 del mundo, obvio. Pero es muchísimo. Ahí sí simplifica mucho más. Pero es muchísimo más sabroso jugar tenis en polvo ladrillo. No sé por qué. Yo he jugado en pavimento y en polvo ladrillo, y en pavimento no es tan. No sé, no es como tan. No sé cómo explicarlo. No es tan divertido, no es tan cómodo, no es como tan. No se siente uno como tan. Se siente mejor la cancha de polvo ladrillo. A mí me parece, ¿no? No sé. Es como más divertida, más. Es que yo lastimosamente con el tenis de campo no he podido. Tengo que volver a ver, tengo que practicar alguna vez a ver si le coge tiro a esa raqueta. Por ejemplo, cuando uno tiene que ir por una pelota, es decir, a devolver una pelota que está muy sesgada, en el polvo de ladrillo uno puede deslizarse, ¿no? En el asfalto es muy jodido. Y ya que es difícil en el pavimento, en el asfalto, y uno ve a Djokovic, Dios mío, no, y a Djokovic como se abre de piernas, como se desliza para llegar a una bola en pavimento como si fuera polvo de ladrillo. También a Rafa Nadal lo he visto, muchos jugadores, imagínense, y es muy complicado hacer eso en sí, no, va contra la física, porque la fricción del zapato pues está, en fin. ¿Le llegó el mensaje ahí a Pompo, el mensaje privado que me llegó a mí también, o no? Es que tenemos unas oyentes que nos mandaron unos mensajes y me pidieron el privado para mandarle, y ahí les di privado para que lo mandaran. Pero bueno, ahora les digo. Quedan asustados. No, pues Pompo tiene que seguir. Espérate que Pompo siga, pero quedó estupefacto. Sí, siga estupefacto. Uy, vea, ahí sí se animó, mírelo. Un mensaje. Va a dar que Nacho diga eso todos los viernes para que Pompito llegue animado a deporte, ¿verdad? Bueno, el Abierto de Argentina ha sido pues el lugar donde los tenistas de español Carlos Alcaraz, actual número 2 del mundo, ha vuelto a las pistas después de su lesión a principios del año, lo que pues retrasó su temporada precisamente en este año. El joven de 19 años, quien ganó 5 títulos el año pasado, incluyendo el Abierto de Estados Unidos, ha llegado a la capital argentina con su entrenador Antonio Martínez Cascales, quien lo acompañará tanto en el Abierto 250 argentino como el Rio Open, un torneo 500 en el que pues dependerá su título. El torneo argentino ha sido ganado en 8 ocasiones por el argentino Guillermo Vilas, seguido por los españoles Carlos Moya y David Ferrer, con 3 títulos cada uno. Entre los campeones más destacados se encuentra Iván Lendl en 1981, Gustavo Kuerten en el 2001, Dominic Thiem en el 2016 y 2018, y Casper Ruud en el 2020 y 2022. Además de los argentinos Guillermo Coria en el 2000 y 2004, Gastón Gaudio en el 2007, David Nalbandian en el 2008 y Diego Schwartzman en el 2021. La edición más reciente del torneo tuvo pues uno de los momentos más emocionantes de la historia del tenis argentino, con la retirada definitiva pues de Juan Martín del Potro después de perder en la primera ronda contra su compatriota Federico, creo que es del Bonis, por un 6-1 y un 3-6.
esa sí fue triste esa retirada de Potro en el torneo de su país. Y la Torre de Tandil nada que regresa, no se sabe si va a regresar. Es que el tenis es muy jodido, es muy difícil. Lo de Andy Murray, por ejemplo, que tiene una cadera de metal, de titanio, o sea, le tuvieron que operar toda la cadera y sigue jugando, sigue jugando. Y jugó unos partidos de 5 horas y media en el Australian Open. Es muy, muy bacán, por eso me gusta el tenis, por eso me gusta tanto el tenis, un deporte muy, Es muy muy fuerte. completo, es muy completo, es muy bueno, sí. Sí. Es muy completo. Debe haber una versión de tenis como con fútbol americano para que fuera genial. Que pegándose todo el mundo, pegándose y dándose duro. Sí, no sé cómo sería, pero bueno, está, dejémoslo ahí. Dándose raquetazos. Sí, seguro. Bueno, ahora para cerrar con broche de oro, para colocar la cerecita, el pastel, a la torta. Ay, vamos con un escándalo mundial. Un escándalo, ¿será que hay descenso? ¿Será que hay pérdida de títulos? ¿O qué pasará? Bueno, pues el presidente de la liga aclaró qué puede pasar con el Barcelona, alias Farsa, con el Farsa, por su escándalo arbitral. Bueno, y acá va a entrar el comentario de nuestro querido amigo o amiga Alfa, que nos comentó hace poco. Vamos a ir desarrollando la nota y ya volvemos a leer ese comentario. Bueno, el presidente de la liga, Javier Tebas, declaró en un video publicado en los canales oficiales de Twitter de la liga este jueves que el FC Barcelona no puede ser sancionado deportivamente por el caso Negreira, ya que ese tipo de castigos ha prescrito. Además señaló que la liga se personará como acusación particular en caso de que haya una querella por parte de la fiscalía. O sea, lo único que nos salva es la fiscalía, que la fiscalía actúe y los mete duro. Tebas también dejó en claro que estas cosas no pueden suceder en el fútbol español. En el video, Tebas presentó la postura de la liga después de haber revisado todo lo relacionado con este asunto que involucra al ex vicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira, y obviamente también al club catalán. Y bueno, y para aclarar algunos temas importantes hizo ese video. Pero vea lo que dijo nuestro querido amigo Tebas. Es evidente que en 2018 y años anteriores las normas de compliance, se llama así compliance, que supervisan los conflictos de intereses tanto del CTA como del FC Barcelona no funcionaron, ya que con lo que hemos visto estos servicios no deberían haber sido prestados ni en términos de importe ni en los hechos en los que se presentaron. Eso declaró. Además, el dirigente destacó que aunque se está hablando de posibles sanciones deportivas, el organismo ha evaluado que no son factibles debido a que han pasado 5 años desde 2018 hasta la actualidad, hasta el 2023. Y obviamente este tipo de sanciones prescriben después de 3 años. O sea que el Farsa en esa parte respira. Yo creo que los del Farsa dicen, menos mal nos pillaron hasta ahorita y no nos pillaron aquí porque pero todavía no se han salvado de todo. Bueno, la prensa española se ha mostrado alarmada por la denuncia y ha comparado esta situación del Barcelona con la de otros clubes europeos que, por ejemplo, han sido amenazados con el descenso, la pérdida de títulos obtenidos durante la época de la denuncia o también la pérdida de puntos en la temporada actual, como le ocurrió a la Juventus. Decía nuestro amigo, ya leemos otra vez el comentario. Javier Tebas agregó que otra cuestión es en el ámbito de la jurisdicción penal, donde la fiscalía está investigando los hechos y sí puede existir un delito de corrupción entre particulares en la versión de amaños de ámbito deportivo. Eso también dice el presidente de la Federación Española, Javier Tebas. Bueno, y aquí vamos a leer nuevamente el comentario de nuestro querido youtuberiente Alfa, que dice: descenso, quita de títulos, resta de puntos y segunda división, pero es imposible porque es el Barcelona, no le van a hacer nada y solo se agarran contra la Juventus. Vea que el comentario de Alfa tiene mucha razón, es lo que acabo de decir también, ¿no? Que por ahora
deportivamente la Liga Española no le puede hacer nada porque ya prescribió. Ya fueron más de 3 años, de 2018 a 2023, de cuando ocurrió esto. Pero por otro lado, la fiscalía sí puede decir que hay o que hubo un delito por parte del Barcelona. En lo que dice nuestro amigo Alfa Taver es cierto. A la pobre Juventus sí la han agarrado y le han dado duro. Recordemos que anteriormente también le habían demostrado amaños de partidos a la Juventus, y por eso el castigo fue descenderla, la mandaron a la B de Italia, sin compasión, la D. Y la Juventus, pues como equipo grande, solo duró un año allá y subió de una a la primera del calcio italiano. Pero ahora también le descubrieron otra cuestión de corrupción y le quitaron 15 puntos en el actual calcio italiano. O sea, allá sí castigan a los equipos porque como que les descubren la cuestión a tiempo. En cambio, mire, en España hasta ahora la descubrieron y bueno, solamente la fiscalía puede hacer algo al respecto. Pero Pompito va a seguir con la... Pues el presidente de la liga afirmó que van a esperar a que finalice la investigación antes de tomar una decisión. Si la fiscalía decide presentar una querella, entonces se presentará como acusación particular, pero si no hay ninguna querella, el asunto pues básicamente se archivará. La patronal también solicitará una investigación para determinar si el miembro del organismo que estaba presente en ese momento para designar a los árbitros fue, pues, como lo estábamos diciendo, interferido, o si el señor, pues, Negriera intervino en alguna de las pues, designaciones. El dirigente concluyó que, y lo cito, es evidente que estéticamente y éticamente no se puede permitir este tipo de cosas en el fútbol español. El medio SER Cataluña ha informado que la Fiscalía Española está investigando una posible corrupción entre particulares en la empresa del exdirector de los árbitros. Esta investigación fue iniciada el año pasado y prorrogada en octubre del 2022. El club ha pues básicamente respondido a estas acusaciones con un comunicado en el que pues admite haber contratado los servicios de un consultor técnico externo en el pasado, quien proporcionaba informes técnicos en formato de videos sobre jugadores de categorías inferiores en España para la Secretaría Técnica del club. El Barcelona ha confirmado que contrató los servicios de un consultor técnico externo precisamente para suministrar informes técnicos de jugadores de categorías inferiores, así como informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional para completar la información requerida con el cuerpo técnico del primer equipo y pues básicamente del filial. El club pues ha señalado que este tipo de servicios externalizados son habituales en los clubes de fútbol profesionales y que actualmente estos servicios son proporcionados por un trabajador adscrito al área de fútbol. Además, el club ha advertido que emprenderá acciones legales contra aquellos que estropeen su imagen con posibles insinuaciones contrarias a la reputación de la entidad. Y el presidente de Barcelona, Joan Laporta, ha sugerido que no es casualidad que esta información haya salido a la luz en un momento deportivo en el que el equipo atraviesa un buen momento. ¿Cómo ven esa cerecita en el pastel? No, yo creo que eso, con la plata que mueven no le van a hacer nada. No, es que dependemos de la fiscalía, todo depende de la fiscalía. Y sí, si la fiscalía encuentra algo, por más plata que tenga, van a llevar. Y es lo que yo espero. Que esto no quede impune, porque, oiga, los hinchas del Farsa, imagínense que uno de nuestros colegas en el chiringuito de jugones, nuestro querido amigo J. Jordi, decía que no, que es que, vea lo que decía, que no, que es que el Barcelona lo que hizo fue pagar a esa comisión arbitral para que fueran neutros en los partidos. O sea, ¿de cuándo acá uno le paga a la justicia de un juego o la justicia normal para que sea neutra? O sea, ¿de cuándo acá uno le paga un árbitro? Yo le pago
para que no me vaya a regalar nada, pero que tampoco le regale a mi oponente. Si se supone que deben ser neutros y que no deben ir para ningún lado, ¿ah? ¿No? Pero, ay, el pequeño J, el pequeño Sirenito, el pequeño J. Jordi sale con estas bobadas. Ay, no. Yo creo que él mismo ni se creerá eso. Pero bueno, es un culé que quiere defender a su equipito y bueno, qué pecado, ¿no? También. Pero sí, yo espero que la fiscalía, con todo el peso de la ley sobre el farsa. Sí, yo siempre lo he dicho, es una farsa. Es una farsa, siempre lo he dicho, farsa, siempre. sí, Me salió con, perdón que te salpique, me salió con paquete. Y ahora lo que sale, yo solo le doy gracias a Dios y a mi padre. Que es que del me trajo Madrid. ese uniforme del Real Madrid y no me trajo ese uniforme de payaso del Barcelona. Uy, no. Menos mal, gracias a Dios. Menos mal nosotros brillamos por la imparcialidad, ¿no? Digo, el fútbol... A mí me pagaron para que fuera parcial, como igual que el Farsa pagó para que fueran imparciales, a mí me pagaron también para que fuera imparcial, entonces no hay problema, no hay lío. No hay problema. No, pero verdad, traemos la información y bueno, nuestros queridos youtubientes mirarán cuál es su opinión, crearán su propio argumento sobre todos estos temas que les hemos traído el día de hoy. Y vean, por ejemplo, nuestro querido youtubiente Alfa que nos comentó lo que ya les hemos leído, lo que ya hemos mencionado. Y vean, ahí estamos de acuerdo con Alfa, pero obviamente también habrá youtubientes que no estén de acuerdo y es muy válido. Muy plausible. Acá es válido, todas las opiniones son válidas porque entre gustos no hay disgusto. Como el que come mocos. Exacto, el que come mocos. El que come mocos se alimenta bien, minerales, proteína, de vez en cuando tiene proteína. ¡Ay, Dios mío! No, qué asco. Y ustedes dirán que lo bueno no dura, pero hasta aquí ha llegado el Deporte Total, Pasión Mundial. Pero recuerden que es muy fácil vernos, escucharnos, seguir nuestro programa y nuestros programas, porque ustedes nada más ingresan a YouTube, buscan Matscast, así tal cual, y buscan Deporte Total y listo, van a tener todos los capítulos, todos los episodios para que los repasen, para que los vuelvan a ver, para que si se perdieron algo vuelvan y lo vean. ¿En qué minuto fue? ¿En qué segundo fue esto? Y ahí los van a tener en YouTube. Y cuando terminemos este vivo, por supuesto que este también va a estar ahí colgado para el disfrute, la entretención y la información de todos ustedes. Mil gracias, Nacho, mil gracias Alejo, Pompito, el pequeño Jack Pato. Ya no sé qué más, ya tiene mucho. Sí, ya tiene mucho seudónimo, ya puede hacer una carrera criminal y no lo pillan ya. De tanto seudónimo. Pero qué culpa si él nos da más material, cada día nos da más material. Entonces, pues, es imposible no hacerlo. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, muy bien, así llegamos al final de este Deporte Total, una semana más con toda la información deportiva, muy nutrida, estuvo muy cool hoy, como siempre el programa, lo invitamos a que nos siga y Alejandro, por favor, di lo tuyo. Di lo tuyo, Pompito, pequeño Jack. Así que si te gustó, dale like, comparte y déjanos tus comentarios. Muy bien, nos encontramos la próxima semana. Si no te gustó también, dale like. Está bien, dale like, eso es. Vamos a encontrarnos la próxima semana aquí en Deporte Total, Pasión Mundial. Bye, bye. Chao, chao.